Yo voy a hacer una breve introducción basándome en el contexto histórico de Argentina e Italia en 1930 para ubicarnos en la época en que mi bisabuelo Francisco Slamik migró hacia Argentina. Bueno, durante 1930 había dos realidades muy distintas en Argentina e Italia. Italia, durante esa época, se veía conmovida por acontecimientos sociales y políticos de gran trascendencia, ya que el gobierno de Mussolini no estaba en su mejor momento. Además, las migraciones se originaron porque la situación económica en Italia no era la mejor, sobre todo los que se dedicaban a labores rurales. Además, esto se produce porque estaba sufriendo las consecuencias de la crisis económica europea. No solo eso, sino que tampoco había posibilidades para los trabajadores de traslado a sectores industriales o a colonias. Por estas razones, muchos decidieron migrar de su país. Los más afortunados migraban con sus familias y otros migraban solos, para poder trabajar en el exterior y mandarles parte de sus ingresos a sus familias. En cambio, en Argentina, la década de 1930 fue un periodo en el que se produjeron importantes transformaciones en la estructura social y económica. La crisis del capitalismo mundial de 1929 afectó las bases del modelo agroexportador sobre el que estaba organizada la economía argentina. La recesión que se desarrolló durante los años 30 se localizó solo en determinadas áreas del territorio de la República Argentina. La zona metropolitana de Buenos Aires, algunos centros urbanos del litoral, como Rosario, y otros en la provincia de Córdoba. En otras regiones no hubo un desarrollo industrial, y en el noroeste, por ejemplo, descendió en forma significativa el número de talleres artesanales. La crisis de 1930, en Europa, afectó notablemente a nuestro país, ya que no estaba en condiciones de negociar con Argentina y todo nuestro mercado extranjero iba de la mano del continente europeo. Además, hubo una gran migración europea. Las más notorias fueron las españolas y las italianas. Esta misma fue destinada a generar un tejido social rural y a finalizar la ocupación de los territorios. No solo eso, también algunas personas indicaban que la inmigración era necesaria ya que estaban más desarrollados que nosotros y podíamos salir adelante gracias a ellos. Bueno, estamos acá con Lucía Slamik, con mi abuela, a la que vamos a entrevistar para saber más sobre mi bisabuelo Francisco, que fue el primer inmigrante en llegar a Argentina en mi familia. Bueno, empezamos. ¿Quién fue el que llegó a Argentina? ¿Tu padre, tu madre o ambos? No, mi papá solamente partió de Génova cuando tenía 21 años y vino hacia Argentina. ¿Cómo es el nombre de tu padre? Francisco Slamik. Buenísimo. ¿Dónde nació? En Trieste, Italia. En Trieste, Italia. Bueno. ¿En qué año nació tu padre? En 1910. En 1910. ¿Dónde él hizo toda su infancia ahí? ¿En Trieste? Sí. Toda su infancia ahí. Sí, toda la infancia. ¿Y sabes si tuvo una buena infancia? ¿O si la época en ese momento no era muy buena en Italia? No, en esa época Trieste estaba bajo Italia, pero en otro tiempo anterior había estado bajo Austria, así que por lo tanto él es italiano. Está bien, perfecto. Y no contaba del sacrificio que era cuando iba a la escuela, cuando contaba él sus historias, de que iban a veces descalzos, caminaban en la nieve, y que llevaban un pedazo a la escuela, llevaban un pedazo de polenta, un trozo de polenta cocida, y eso era lo que comían. Mucho sacrificio allá. Eran pobres, no eran gente
¿Y pudiente. él, claro, él toda su vida vivió ahí en Trieste Sí, o sea, siempre vivió ahí? sí, sí. Bueno, ¿a qué edad migró hacia Argentina? A los 21 A años. los 21 años. ¿Y por qué motivos decidió migrar hacia Argentina? Siempre dice que tuvo que hacer mucho coraje porque yo sé que era por problemas de la guerra. Porque, claro. Nunca quiso, nunca tocó ese tema, nunca quería contar, ¿no? Pero él tenía la foto de todos los hermanos, un hermanito, el hermano más joven murió en la guerra y lo que más le costó dejar fue la mamá. Okay. Entonces él vino solo para acá, para Argentina. Sí, vino solo, sí. Okay. Entonces, ¿él buscaba una vida mejor acá o vino por obligación, digamos? No creo que por obligación. Vino a trabajar cuando empezó él era ebanista, allá Sí. estudió ebanistería en Italia. Y era un ebanista con muchas condiciones. Y vino a trabajar a Loma Negra, a picar piedra, Sí. a Loma Negra, donde estaba la señora Fortabat. Pero no sé quién defortaba, si es algún, no creo ella por la edad, sino el esposo, quizás alguien dijo que como una persona como él, que tenía un oficio, que sabía trabajar, Sí. iba a estar ahí picando piedra. Mirá, eso te demuestra lo que fue esta familia también, ¿no? Y lo llevó a Mar del Plata. Y en Mar del Plata la familia Fortabat tenía una casa. Y papá les hizo un jaulón, todo en madera para los pájaros. Todavía está. Sí. Yo no lo conozco, no lo fui a ver, pero me dijeron que todavía está. Bueno. Y entonces ahí comenzó a trabajar en Mar del Plata, se comenzaba a hacer la época de los chalets, Sí. con todas las maderas talladas, que hasta ahora están. Bueno, y empezó a hacer ese trabajo. ¿Qué es un chalet? Ah, Claro, la casa que tenía las paredes de piedra y los techos a dos aguas o más en teja. Ok, perfecto. Bueno, eso ya es cuando ya llegó a Argentina, ¿no? Eso ya estaba acá. Pero vamos a hablar un poco de su viaje hacia Argentina. ¿De qué puerto y país partió hacia Argentina, me dijiste? De Génova. De Génova, de Italia. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegar? No sabes, ¿no? Yo creo que tardó como un mes, o más de un mes tardaban en esa época. ¿Y él nunca te contó el viaje cómo la No. pasó? ¿Se sentía cómodo, incómodo? No, cómodo no, porque venían, viste, como ves hoy en las películas, en la bodega, en los lugares pobres. ¿Y él quería dejar su país natal o dudaban hacerlo o no estaba muy seguro de irse para acá? Y no sé eso, pero supongo que él buscaba más seguridad, porque si allá estaba todo con problemas de guerra, no iba a tener. Y porque Dios lo habrá traído para acá. ¿A qué puerto de Argentina arribó, no sabes? ¿En qué zona? Creo que acá en Buenos Aires. Acá, Buenos Aires. Sí. Bueno, ¿y él de ahí hacia dónde se dirigió? Es a donde fue a vivir, que Claro. fue lo primero que hizo. Sí. Y de ahí lo llevaban, se ve que habría gente acá que lo estarían esperando, capaz que esperaban a los inmigrantes para llevarlos a trabajar. Sí. Supongo yo, porque nunca me lo Sí. dijo. Y bueno, y fue cuando fue a Loma Negra a trabajar. ¿Y sabés si él sabía hablar la lengua española o solo la lengua italiana? Solo italiano. O sea, se tuvo que adaptar. Sí, sí. ¿Y vos se sentía cómodo apenas llegó con esa lengua o decís que lo discriminaban o algo así? No. ¿Él acá siempre se sintió cómodo? Siempre. Mejor. ¿Y nunca lo discriminaron por ser inmigrante? ¿A vos alguna vez te contó? ¿O nunca? Nunca siempre se portaron bien. Es que él después enseguida, él comenzó a trabajar, empezó a surgir en su trabajo, tenía mucha capacidad, muy buen gusto, y entonces le empezó a cambiar la vida de él. Acá ya no era como cuando llegó, Claro. sino que acá después todos los grandes fabricantes de muebles que hubo cuando, te digo que yo en el año 40 y todos se peleaban por tenerlo a él, porque era un hombre que sabía
que venía de Europa y allá la gente acostumbra son trabajadores. Sí. Bueno, entonces podemos decir que lo de los muebles viene de familia, porque empezamos Sí. con tu papá, ahora nuestros papás, Sí, ustedes. era... Bueno. Entonces, podemos decir que tenía un trabajo digno acá, o sea, que él hacía lo que gustaba. Después sí, con el tiempo sí, y con el tiempo... Pero él amó la Argentina, es lo primero que cuando pudo se hizo ciudadano argentino y siempre amó este país. Bueno. ¿Dónde y cuándo conoció a tu mamá, la abuela Ana? Mi mamá tenía 13 años y trabajaba en una fábrica de medias ahí en el barrio Floresta, entre Flores y Floresta. Y él trabajaba por ahí también, creo, en ese momento. ¿Sabes que no sé bien qué es lo que si él vivía por ahí o trabajaba por ahí? No me acuerdo. Y dice mamá que le tiraba cartitas por la ventana. Pero mamá era muy chica, pero bueno, mamá también estaba solita con el abuelo porque la abuela se había enfermado y estuvo internada siempre, así que tenían, bueno, seguí preguntándome de él. Bueno, y ahí se conocieron ellos, ¿no? Sí. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Yo. ¿Vos sola? Yo sola. Y una vez formada la familia, o sea, vos, tu papá y tu mamá, ¿su posición económica era buena? No, era de un trabajador. Estaba en Mar del Plata, yo nací en Mar del Plata. Sí. Él trabajaba en una fábrica allá de muebles en Mar del Plata, en Peralta Ramos. Nací yo, frente al mar, no había nada ahí. Nada más que el 5 Llavecitos, que era donde vivíamos nosotros. Que se lo prestaba a una arquitecta para que se lo cuidemos y para vivir ahí. Y en esa época, la situación de Argentina, ¿cómo era? ¿Era buena? ¿La economía estaba bien? En el año 43, 42, la verdad que... No te acuerdas. Él vivía como un obrero, Claro. porque era un obrero de una fábrica. Sí. No era un hombre que tenía su casa, ni su coche, nada. ¿Y realizaron migraciones internas, digamos, en el país? O sea, No. ¿Siempre se quedaron en Mar del Plata? No. Después de los 2 años ya vino acá a Buenos Aires. Cuando yo tenía 2 años vino a Buenos Aires y ahí comenzó a trabajar en las fábricas importantes. O sea, vino para trabajar acá. Sí. Esa fue la razón del por qué vino para Buenos Aires. Bueno. ¿Esta fue para mejor o peor su situación económica social, digamos? O sea, ¿vinieron a Buenos Aires para mejor? No, sí, para mejor, para sí. Mejor. Papá ya a él le gustaba mucho la música y estudiaba, había piano en mi casa, venía el profesor de canto, ya estaba, no teníamos la casa propia, pero vivíamos en un departamento lindo. Sí. ¿Tu papá y tu mamá se casaron? Sí. ¿Se casaron? ¿Te acordás de algo de eso? No, yo no me acuerdo de eso. Eso no me acuerdo. ¿A qué edad tu mamá quedó embarazada? Mi mamá a los 19 años. ¿A los 19 años? Bueno. ¿Cuándo y dónde naciste? En Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno. ¿Y cuándo conociste al abuelo Hugo? O sea, a tu esposo. Cuando tenía 14 años. 14 años. ¿Y cómo fue todo eso? Y yo siempre tenía de la hermana de mi mamá y una prima que siempre que tenemos la misma edad, o sea, siempre estábamos juntas. Y ella ya tenía un noviecito. Y yo iba los domingos, iba a la casa de ella. Y entonces ella se iba al cine con el novio y me tenía que llevar a mí, me llevaban de cola. Y un día en el camino nos cruzamos venía el abuelo, que era amigo del novio de mi prima. Sí. Y entonces ahí, el marido de mi prima, como me quería sacar de encima, el novio en esa época, le dijo, ¿querés venir al cine? Y el abuelo al rato, así que estábamos en el cine, se apareció en el cine. Bueno. Así que ahí nos conocimos. ¿Y a qué edad quedaste embarazada de mi papá? De tu papá, tuve primero a Fabio, y en el año, a los 21 años más o menos. Bueno. Sí.
Bueno, ¿cuándo y dónde nació mi padre? Tu papá nació acá en la capital. Bueno, el abuelo Hugo siempre se dedicó ¿a qué se dedicó el abuelo? El abuelo era de oficio, era relojero. Relojero. Así que cuando nos casamos, el abuelo Francisco nos ayudó a poner un localcito y teníamos un localcito de relojería y vendíamos accesorios y regalos. Bueno. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Sos consciente de que si tu padre nunca hubiese migrado hacia Argentina, nunca se hubiese formado esta familia? Ah, claro. ¿Y por qué pensás eso? Y porque a veces bueno, estamos bromeando y decimos cosas y después pensar que mi mamá que trabaja... Ah, porque después con el tiempo mi papá puso una fábrica por cuenta de él, tuvo su propia fábrica, la primera que tuvo. Y era la misma fábrica donde trabajaba mi mamá cuando era jovencita, que tenía 13 años, que era una fábrica de medias. Y entonces ahí yo a veces me pongo a pensar, digo, mirá la vuelta de la vida, que si el abuelo que vino de Italia, que dejó todo. ¿Y alguna vez pasó esto que estás haciendo ahora, que pensaste sobre la historia de tu padre y la recorriste de principio a fin? ¿O es la primera vez que lo realizás? No, muchas veces lo pienso, porque nunca viajé a Europa, pero tenía amigos que a veces iban y me traían fotos de las tías. Las tías vivían en Yugoslavia en esa época, era Yugoslavia, en Ljubljana. Y yo era idéntica a una de mis tías. Otra tía vivía en Egipto, en Alejandría, que se había casado. Y uno a veces repasa toda esa historia, un poco linda. Y los abuelos no, quedaron viviendo en la misma casa que mi papá con el tiempo les compró esa casa de Italia para ellos, donde están viviendo los sobrinos, los hermanos, O sea, los sobrinos de mi... todavía tenemos familiares que están en Italia, digamos. Sí, porque O sea, no cercanos, pero... mi papá se volvió a casar Sí. y de ese casamiento tengo una hermana. Y ella se fue hace poco a pasear y encontró la casa y descubrió toda la familia. Bueno, bien. Así que de toda la familia que está allá. Bueno, y nada, llegamos al final de la entrevista. Gracias por tu... Gracias a vos.